La palabra profética más segura es la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios al respecto? Eso no va a cambiar. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar, no va a cambiar. No dice que no hay, en ella no hay sombra de variación. O sea que es seguro, escrito está. Lo que dice su palabra, eso es. ¿Verdad? No va a cambiar. Tú puedes estar completamente seguro que si Dios dice que va a hacerlo, es porque ya está hecho. Ya hecho está. Así que podemos confiar, podemos creer lo que Dios ha establecido en su palabra. Y esto es importante de entenderlo. Yo siempre tenemos una escuela profética a la cual enseñamos a nuestro pueblo acerca de lo que es el fluir profético, del mover profético, de todo lo que tiene que ver con el ministerio profético. Pero siempre le enseñamos a la gente y le decimos, espérese un momento, si usted recibe una palabra profética que no está respaldada por lo que dice la escritura, deséchela, no la crea. Dios no se va a contradecir él mismo. Cuando usted recibe una palabra profética, diga, espérate, ¿qué dice la escritura acerca de esta palabra profética? Bueno, y le voy a poner un caso, un ejemplo, para que usted entienda lo que estoy hablando. Alguien vino en una oportunidad y me dijo, un profeta me dio una palabra profética de que tenía que divorciarme. Y yo me quedé así como, ¿cómo? ¿Y por qué se va a divorciar? O sea, y él me dijo, la hermana me dijo, bueno, lo que sucede es que mi esposo es inconverso y yo pues me voy a divorciar porque él pues no le sirve a Cristo. Y le dije, espérate, un momento. ¿Cómo un profeta te va a decir a ti que te divorcies porque él es un inconverso? Eso va en contra de lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, ¿verdad? Que lo que el Señor unió, nadie lo puede desunir. Primero, también establece las pautas para un divorcio, ¿verdad? Y por último, dice que se tiene que quedar, la condición debe ser igual que cuando se casaron. Si usted se casó y vino a los pies de Cristo y su esposo o su cónyuge, su esposo o esposa no conoce al Señor, dice que se debe quedar en la condición. Y por otro lado, dice la escritura que la mujer, ¿verdad? Pues santifica el lecho. O sea, hay un montón de escritura que va en contra de lo que tú me acabas de decir, ¿verdad? Eso no es bíblico. O sea, nada de lo que me está diciendo se sostiene a la luz de la palabra de Dios. La hermana pues se molestó. Obviamente la hermana quería divorciarse, quería que alguien le diera el visto bueno y vino con aquello. Y yo en realidad no le puedo dar un consejo que no es respaldado por la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios habla, todo lo demás se calla. No importa cuánta revelación, no importa cuán ungido sea la persona, el profeta que te habló, déjame decirte que si no se respalda por la palabra de Dios, no puede venir de Dios. Así que por eso en esta noche quiero hablarte más acerca de esto. La revelación versus el logos. Revelación generalmente lo usan aquellos que se mueven en lo profético. Ay, es que el Señor me reveló tal y tal cosa. Tenga cuidado con esas revelaciones raras, ¿verdad? Porque si, como les digo, si no se sostienen por lo que dice el logo escrito, entonces no viene del Señor. Dice la palabra de Dios y es bien clara. La escritura dice que Satanás se viste como ángel de luz. ¿Para qué? Dice que para engañar a los escogidos si es posible. Por eso usted y yo tenemos que estar muy, pero que muy claro en qué dice la palabra de Dios. Hay algo que yo le enseño siempre a mis alumnos en la escuela profética y le digo, tu efectividad, y escuche bien esto porque es importante que usted lo entienda, su efectividad en el ministerio profético va a ser tan grande como tu conocimiento de la palabra de Dios. Hasta donde llegue el conocimiento del logos escrito, de esa palabra escrita, así va a ser tu efectividad como pues un profeta o como alguien que se pueda mover en el ministerio profético, alguien que se pueda mover con el don profético. ¿Por qué? Porque si usted no conoce la palabra de Dios, de nada le sirven todas las revelaciones, ¿verdad? Que le vengan. Porque la revelación de Dios tiene que sostenerse a la luz de la escritura. Cuando usted la compara, si la palabra de Dios no dice eso, olvídese, no viene de Dios. Y no me diga los nombres, es que el profeta tal, I don't care. No me interesa de qué profeta venga, no me interesa cómo se llame, no me interesa qué tan grande sea su ministerio, tampoco me interesa qué tan ungido sea. Nada de eso tiene importancia.
Lo que importa es qué dice la palabra de Dios al respecto. Si la palabra de Dios está de acuerdo con lo que tú has recibido, implántalo en tu vida, ponlo por obra, camina con ello, pelea la buena batalla por esa palabra, porque esa palabra va a producir resultados. De lo contrario, ni lo intentes. Quiero aclarar esto porque he estado hablando del pan de vida. Y definitivamente nuestro pan de vida es Jesús, la palabra viva que descendió del cielo, que vino a edificarnos, que vino a alimentarnos, tanto en lo natural como en lo espiritual. ¿Por qué? Porque en lo natural Él provee para nuestras necesidades físicas, pero en lo espiritual, nuestra alma y nuestro espíritu necesitan la palabra de Dios también para alimentarse. Y no le voy a quitar la importancia al rema. Vamos a estar aquí. No es que yo le estoy diciendo en el día de hoy que usted no puede recibir un rema. Ok, vamos a entrar un poquito a explicar lo que es un rema. Un rema puede ser no solamente una revelación que recibe un profeta y le dice, mira, Dios me mostró tal y tal cosa acerca de tu vida. Eso es un rema. Ahora bien, también existe aquel rema en el cual usted está leyendo una escritura, ¿verdad? Y una escritura que tal vez usted la ha leído muchísimas veces, que ha estado leyendo y se conoce tal vez el versículo de memoria y de repente está leyendo esa porción de la palabra de Dios y como que le salta un conocimiento que hasta este momento usted no lo había visto, le salta como un entendimiento nuevo acerca de lo que este versículo en particular quiere decir y le trae pues como una revelación nueva a su vida, algún conocimiento revelado, fresco, nuevo, algo que le fue, ¿verdad?, develado, algo que el velo fue quitado y usted recibe una información que viene a cambiar y transformar tu vida. Y de repente tú dices, wow, pero esto ha estado todo el tiempo ahí y yo no me había dado cuenta de lo que realmente este versículo quiere decir. Y este versículo viene a edificar tu vida. Eso es una revelación, pero siempre es basado en el rema, en el logos, en la palabra escrita. Y igualmente, si usted recibe una revelación profética, también tiene que ser basada en la palabra escrita, en el logos de Dios. Y esto es importante. Yo quería pues hablar un poquito acerca de esto porque es importante entender que sin esto usted y yo no podemos vivir, ¿verdad? Necesitamos hablar, o sea, entender que cada palabra que Dios nos da, cada revelación que Dios hace a nuestra vida es para edificarnos, es para enseñarnos, es para moldearnos, es para llevarnos a alcanzar la estatura del varón perfecto, es para crear algo en nuestra vida, darnos forma. Por eso es que Romanos 12:2 dice que no nos dejemos, ¿verdad?, dar forma por este mundo. Dice que, ¿verdad?, sino que seamos transformados por medio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene que producir algo en nuestra vida. La palabra de Dios produce cambio, la palabra de Dios produce transformación. Si usted y yo realmente conocemos la palabra de Dios, meditamos la palabra de Dios, la ponemos por obra en nuestra vida no puede permanecer igual, ¿verdad? Tiene que haber cambio, se tiene que mostrar en cambio, en transformación, en ser una persona diferente, en ser mejor hijo, mejor esposo, mejor esposa, mejor hermano, mejor servidor de Dios, mejor en todas las áreas de nuestra vida. Pastora, pero es que yo soy un hombre de negocio. Pues mejor hombre de negocio. Ya vas a caminar en integridad, vas a caminar en transparencia, vas a hacer negocios que honren el nombre de Cristo. Y eso es de eso se trata. Se trata de que seamos siempre formados, transformados por la palabra, que la palabra nos dé forma, que la palabra nos moldee. Dice la escritura que nuestro propósito, nuestra misión es terminar la carrera, pero vamos a terminar la carrera alcanzando la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Esto habla de carácter, que a muchos no nos gusta que nos hablen de carácter, pero es imprescindible que hablemos de carácter. Entonces, ¿qué es lo que tiene el poder para transformarnos? Pues lo único que tiene el poder para transformarnos es la palabra de Dios. Y lo quiero decir una y otra vez porque, como le decía, estoy hablando un poquito acerca de, ¿verdad?, rema versus ¿qué? Logos. ¿Por qué?
Porque mucha gente no le da importancia. Pastora, es que a mí ningún profeta me habla. Todos los profetas van y le hablan a 2 o 3 cuando llegan de visita a la iglesia. A mí nadie me ha hablado, nadie me ha dado una palabra profética. ¿Cómo es posible que nadie te haya dado una palabra profética? Quiere decir que nunca has leído la escritura, que nunca has leído la palabra de Dios. En la palabra de Dios está contenido todo lo que Dios quiere hacer por ti, todo lo que Dios anhela hacer por ti y todo lo que Dios puede hacer por ti. Escucha bien, no es solamente, no es cualquier palabra, no es cualquier deseo, no, es la capacidad de Dios en forma escrita. Es la mente de Dios expresada en palabras. ¿Qué quiere Dios para su pueblo? Por eso es que la palabra de Dios dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, dice el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una idea errónea, equivocada de Dios, pero Dios lo ha plasmado en su palabra. Y del Génesis al Apocalipsis usted va a encontrar toda la palabra escrita de Dios. Es el logos que produce revelación, que produce cambio, que produce edificación, que transforma vidas, ¿verdad? Usted no puede ser nunca la misma persona si usted continúa, ¿verdad?, con esa palabra. Te recuerdo que estamos hablando, estamos enseñando acerca de la revelación versus el logo. Hemos estado aprendiendo acerca de la palabra de Dios, de lo que significa vivir por la palabra de Dios, que no solo significa conocerla, sino ponerla por obra. Usted no es dueño de una revelación que recibe hasta que no la pone por obra. Alguien te contó acerca de una experiencia, pero si usted no vive esa experiencia, ¿verdad? Usted hace una conexión entre el conocimiento con la experiencia, de nada te sirve. De igual manera, usted puede tener una experiencia, pero si no tiene conocimiento que respalda esa experiencia se va a olvidar, va a ser vacía, no se va a sostener y rápidamente te vas a tambalear. Por eso vemos que cuando vienen crisis como lo que está ocurriendo en el mundo en este momento, esta pandemia mundial, ¿qué sucede? Que hay muchas personas que están atravesando crisis terribles, que no tienen fe para seguir adelante, que caen en desánimo, que están desesperados, otros con temor, con ansiedad. ¿Por qué? Porque no tienen algo que le sostenga. Les hemos estado enseñando que cuando viene el logos te edifica. O sea, el logos va creando un edificio espiritual en tu vida, que va poniendo un cimiento, ladrillo sobre ladrillo. Eso es lo que va haciendo la palabra de Dios. Lo que va haciendo es ese logo escrito, esa palabra escrita. Va poniendo ladrillo sobre ladrillo. ¿Qué sucede? Como cuando viene el problema, tú estás parado en una edificación sólida, que es esa palabra. Estás sobre algo sólido. Y recuerda que el pan de vida, escucha, estoy jugando un poquito con la revelación y el logo, porque la revelación que te traje acerca de quién era el pan de vida, Jesús, lo estoy combinando con el logos, que es el verbo. Recuerda que esto fue lo que he estado enseñándote. Pues en este momento, cuando tú vienes en la crisis, si tú has estado edificando tu vida por medio del logos, por medio de la palabra escrita de Dios, cuando viene la crisis, esa palabra escrita, ese verbo hecho carne, ese verbo que era el pan que descendió del cielo, es la roca que te sostiene. Es Jesucristo la roca. Por tanto, tú estás parado sólido, tú no te vas a tambalear, no viene temor, la ansiedad no puede tocar, la duda puede llegar en un momento, pero tú rápidamente vas a reaccionar, vas a decir, yo le voy a creer a Dios, yo sigo creyendo, yo y mi casa vamos a estar guardados, vamos a estar protegidos, no habrá plaga que venga a mi casa, no habrá flecha que toque mi familia, no habrá ni de día ni de noche, va a venir ningún ataque ni a mí, ni a mi familia, ni a ninguno de los míos, sin importar donde quiera que ellos estén, sin importar la distancia. ¿Por qué? Porque yo estoy parado sobre la roca, yo estoy parado sobre el logos, yo estoy parado sobre el verbo, porque yo me alimento del pan de vida, de ese pan de vida que descendió del cielo, esa palabra que es espíritu y que es vida y que vino a alimentar todo mi ser. Por eso tú y yo necesitamos estar bien cimentados en la palabra. Va a venir los vientos, van a venir las tempestades, van a venir los ataques, pero ¿sabes qué? No van a tocarte. Cuando la persona que vive solamente
buscando una palabra profética, tocando puerta, escríbame una palabra profética, envíenme una palabra profética. ¿Qué le está diciendo Dios acerca de mi vida? Bueno, pues obviamente cuando tú me estás pidiendo una palabra profética, quiere decir que no estás bien cimentado sobre la palabra de Dios. Eso es lo que me está diciendo, y no me lo está diciendo Dios, me lo estás diciendo tú, ¿verdad? Y siempre le digo, ok, Señor, vamos a calmarnos y vamos a ver qué consejo le podemos dar a esta persona, pero nunca le digo al Señor, dame una palabra para esa persona. A menos que haya algo muy terrible que Dios quiera que le hable, yo nunca le digo, Señor, dime que le digo, que le hablo, que oro. No, porque creo que Dios, si quiere hablarte, lo va a hacer de la manera más simple. Y a veces Dios nos está hablando, pero no le estamos escuchando. Estamos tan ocupados esperando que alguien nos hable que no escuchamos. Así que déjeme retroceder unos pasos y quiero hablar un momentito acerca de aquellos que viven solo por una revelación, por un rema profético, por un rema, que alguien me dé una palabra profética, que alguien me hable, que alguien me diga lo que Dios quiere que haga. Cuando esto sucede, la persona no está viviendo por la solidez de la palabra, no está refugiado en la palabra, no vive por la palabra, sino vive por una experiencia profética, algo del momento, algo pasajero, y puede que reciba una palabra de Dios que sea cierta, pero como usted tiene que entender que si Dios habla, habla en un momento específico para desatar algo específico en un tiempo oportuno. Quiere decir que si usted recibe hoy una palabra profética, por la circunstancia que usted está viviendo, no quiere decir que en 10 años esa palabra sea todavía un rema para su vida, porque llegó en un momento que usted necesitaba ser edificado de una manera, pero Dios espera que en 10 años usted haya madurado, que usted haya crecido, que usted haya ido a otro nivel. Entonces esta palabra se va a quedar corta, lo cual quiere decir que aquellas personas que están viviendo por un rema profético, por una palabra profética, realmente no están buscando de Dios, no están viviendo, ¿verdad?, por la solidez de la palabra, que no es pasajera, sino que es eterna, que no pasará, que está allí, que es nuestro refugio y que en el cual siempre podemos encontrar respuesta, porque todas las respuestas que tú y yo necesitamos, todas se encuentran en la palabra de Dios. Y la razón por la que Dios nos dio su palabra es precisamente para eso. Cuando tú tienes un problema, voy al manual de vida. Cuando tengo una circunstancia difícil, ¿qué dice Dios acá? Déjame buscar, a ver, ¿qué dice Dios en su palabra? Y eso es lo que tú y yo debemos hacer, refugiarnos en la palabra escrita, vivir por la palabra escrita. No estoy en contra, y tengo que aclarar esto, no estoy en contra del mover profético. Tengo un llamado profético, tengo una escuela profética, enseño acerca del ministerio profético, pero creo que es un ministerio que tiene que estar respaldado por la palabra de Dios, que es la autoridad escrita de Dios aquí en la tierra para que tú y yo podamos vivir por ella. Entonces es importante que tú y yo entendamos esto. Um, no tengo problema en contra del mover profético, todo lo contrario. Cuando Dios toma control de una reunión y comienza, ¿verdad?, a fluir y a traer revelación y a ministrar el corazón de su pueblo, es maravilloso ver el manto profético descender, es maravilloso ver el pueblo de Dios ser tocado. Hemos tenido experiencias preciosas de ese tiempo y recuerdo que al principio de mi ministerio, cuando comencé a viajar a las naciones, yo le dije, Señor, tú sabes que yo no necesito viajar, ¿verdad? Si tú me vas a llevar a las naciones, si tú me vas a hacer viajar, tú lo vas a hacer porque hay un propósito. Y yo quiero conocer el fruto. Yo quiero saber que si visité este lugar, hubo fruto, que algo sucedió, vidas fueron tocadas, cambiadas. Déjame conocer el fruto. Y ha sido maravilloso poder regresar a esas ciudades y encontrar tantos testimonios. Usted me dijo esto, el Señor hizo esto, lo otro. Y ha sido maravilloso a través de los años ver la mano de Dios obrando en tantas vidas y le hace sentir a uno tan pequeño delante de Dios, ¿verdad? Cuando uno ve lo que Dios puede hacer y uno dice, wow, o sea, imagínense, yo solté una palabra que en ese momento sentí de parte de Dios y me fui. Y nada más, ¿verdad? Pero Dios tomó esa palabra, la persona la creyó y por fe vivió por ella.
y el Señor hizo algo grande en su vida. Y hemos visto frutos maravillosos en muchas naciones de la tierra. Yo de veras le doy muchas gracias a Dios por ello, ¿verdad? Siempre le doy la gloria y la honra a Él porque realmente no es uno. Pero lo que quiero hacerte decir con estos testimonios no es que, oh, qué llamado profético. No, lo que quiero hacerte entender es que la única razón de que el llamado profético o de que el ministerio profético puede fluir efectivamente es cuando está respaldado por el logo escrito, por la palabra de Dios, ¿verdad? Hay mucha gente que me escribe y me envía sueños. Ay, pastora, pues interprétame el sueño. Mucha gente me habla de interpretación de sueño. Enseñamos acerca de la interpretación de sueño en nuestra escuela profética, pero yo siempre le digo que la primera interpretación es ¿qué dice la palabra de Dios? Ay, es que tuve un sueño y estaba la hierba estaba toda pues seca y de repente empezó a reverdecer. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Donde primero encuentras esto es en la vara de Aarón. ¿Y qué decía la vara de Aarón? Bueno, pues la vara de Aarón reverdeció. Es un nuevo comienzo, es un nuevo despertar, es una resurrección, es una nueva oportunidad de Dios. Pero también puede ser una resurrección en algún área de tu vida, una verdad, Dios está haciendo algo nuevo en ti, o simplemente tiene que ver acerca de un nuevo llamado, un nuevo ministerio. Y por supuesto también puede ser prosperidad de Dios. Pero primero tenemos que ir al significado de lo que dice la palabra de Dios. No podemos ser confundidos. Cuando usted conoce la palabra de Dios, no importa lo que diga la gente, tú y yo no nos vamos a tambalear. Y esto es al final del día lo que quiero que usted entienda. Cuando vamos la revelación versus la palabra de Dios escrita, siempre va a ganar la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que vivir por la palabra de Dios, por el logos. Y mire, es una palabra que yo siempre les digo, la palabra de Dios es tan maravillosa, es tan increíble, es tan poderosa, que Dios hizo todo por medio de su palabra. O sea, el Señor no fue y se paró y dijo, oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Deja ver si encuentro un profeta que me diga qué puedo hacer. Dios no dijo eso. Dios se paró y dijo, háganse los cielos y la tierra, sepárense, que se haga la luz, se separe la luz de las tinieblas. Y que cuando usted va al capítulo 1 de Génesis, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Dios hizo todo lo que se ve de lo que no se veía hablando. Por eso esto es una guerra de palabras. Yo le digo a la gente, cuando tenemos un ataque del enemigo, es una guerra de palabras. ¿Qué dice el enemigo? ¿Qué digo yo? ¿Qué dice el enemigo? ¿Qué digo yo? Pero lo que digo yo tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Porque cuando Jesús peleó con Satanás, no dijo, ay, búsquenme un profeta, tráiganme ahora mismo a Juan el Bautista a ver qué me dice. No, dijo, espérate, escrito está. Escrito está. Así dice la palabra de Dios. Nuestras batallas tenemos que ganarla, ¿verdad? Con la palabra de Dios, peleando con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios contiene en sí misma una semilla que revienta, que trae y produce vida. Contiene el poder creativo, ese poder creativo que es manifiesto en Génesis 1, cuando Dios dijo, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Y esa palabra dijo es una palabra muy interesante porque es la palabra dabar, que es una palabra que es la misma palabra raíz para abeja, para Débora, ¿verdad? Y que tiene que ver con lo profético, ¿verdad? Por eso le digo, no tengo nada en contra de lo profético siempre y cuando esté respaldado por la palabra de Dios, lo cual quiere decir, esa palabra tiene varios significados. Quiere decir palabra, pero quiere decir arreglar lo que está torcido con palabra. También dice crear no sé cómo decirlo en español, dice, en inglés dice the raw substance, la sustancia bruta, ¿verdad? Coger algo que es como decir, como la arcilla, como el escultor que coge la arcilla y le da vida, y le da forma, y le hace una escultura. Esa es la idea, la connotación que tiene esta palabra. Es una palabra que edifica, es una palabra que construye, es una palabra que crea, es una palabra del término
aquí habla de creación. Por eso la palabra de Dios tiene poder creativo en ella. Cuando usted envía esa palabra sobre tu vida, envías esa palabra sobre tu familia, envías esa palabra sobre tu problema, sobre tu necesidad, algo tiene que suceder porque tiene poder creativo. Y antes de entrar a una porción de la escritura que quiero darte, quiero recordarte que estamos hablando acerca de la palabra de Dios, de cómo vivir por la palabra, el pan de vida, y estamos específicamente hablando acerca de la revelación versus el logos, o sea, rema versus lomo, ¿verdad? Revelación versus palabra escrita. Hay mucha... Y no quiero entrar en lo que es el ministerio profético, pero hay mucha pues confusión en el cuerpo de Cristo acerca del ministerio profético. Ha sido muy prostituido, ha sido muy abusado, y cualquiera que pues trae una palabra profética, cualquiera que escucha la voz de Dios, pues ya es un profeta, lo cual no es cierto, ¿verdad? No es absolutamente cierto. El hecho de que tú escuches la voz de Dios quiere decir que fuiste restituido a la condición de hijo. Los hijos escuchan la voz del Padre. Los hijos tienen acceso al Padre. Adán y Eva tenían acceso a Dios antes de ser destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Una vez que usted se arrepiente, que usted recibe a Cristo como Señor y Salvador, usted es restituido a la gloria de Dios. Por tanto, tienes acceso a Dios el Padre, ya tienes comunión, ya tienes comunicación, ya hay acceso al trono de la gracia para el oportuno socorro. Así que no debe haber ningún impedimento para que tú escuches la voz de Dios. Así que escuchar la voz de Dios simplemente significa que hemos sido restituidos a nuestra condición original, a la condición de hijos. Todos los hijos de Dios deben y pueden escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Unos tienen comunión, otros no la tienen, y por eso no pueden escuchar la voz de Dios porque no reconocen su voz, ¿verdad? Dice la escritura allá en Juan 10 que las ovejas conocen la voz de su pastor y su pastor conoce la voz de sus ovejas. Es así de simple. Ahora, sigo con esto. Quiero que usted entienda que la palabra de Dios, la palabra escrita, contiene un poder creativo para provocar cambio, para traer restitución. Y ese poder produce algo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Estamos ahora en Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11. Le quiero leer esta porción de la escritura. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíe, para la cual la envíe, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios no regresa a Dios vacía. Cuando la palabra sale de la boca de Dios, ¿verdad? Algo tiene que suceder. Dice que cae sobre la tierra, que la riega, que germina, que produce algo. La palabra de Dios produce algo. La palabra de Dios siempre está en producción, siempre está en un proceso creativo en nuestras vidas. Si tú escuchas la palabra y te sale, entra por aquí, sales por allá, es como hablamos ya en la primera semana que estuvimos hablando acerca de la palabra de Dios, como la parábola del sembrador. Estuvo en el camino y se perdió, no pudo, ¿verdad? Pues echar raíces, no pudo ser alimentado, se seca la palabra de Dios. Pero si tú tomas esa palabra y la pones por obra en tu vida, la escuchas atentamente, meditas en ella y la pones por obra, algo va a suceder. Ese poder creativo siempre va a estar en movimiento en tu vida. Siempre hay algo que se va a estar produciendo en tu vida. Siempre hay algo que va a estar edificándose en tu vida. Algo va a estar cambiando. Ya no va a haber más temor. Vas a empezar a estar más firme. Vas a sentirte seguro. Vienen los tiempos, vienen los problemas, vienen las pandemias, pero tú estás confiando
confiando en Dios, tú no caes en la desesperación, tú no caes en el temor, tú no caes en la ansiedad, tú no le permites al diablo que te envíe esas palabras de muerte, esas palabras de imposibilidad, esas palabras de pobreza, tú las anulas, tú las cancelas, no las recibes. Tú dices, yo tengo la mente de Cristo, mi mente no es basurero del diablo, nadie me va a estar jugando con mi mente, y llevo a la obediencia de Cristo todo pensamiento, lo llevo cautivo, lo clavo en la cruz del Calvario. No voy a permitir que nadie juegue con mi mente. Yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Esa palabra es viva y eficaz en mi espíritu. Esa palabra está produciendo resultados, esa palabra está produciendo forma, esa palabra está haciendo algo en mi vida. Y usted sigue y sigue y sigue creyéndole a Dios por lo que Dios está haciendo en su vida. Pero eso es cuando tú tienes suficiente palabra, cuando hay depósitos en tu vida que están operando. Ahora, si no hay depósito, no puedes hacer nada. Si tú no tienes depósito de esa palabra, no puede haber poder creativo en acción, no puede haber poder de producción en acción. Dice que tiene que caer, la palabra tiene que caer en buena tierra. No puedes permitir que la palabra te la robe la incertidumbre, te la lleve la duda, te la lleve el temor, te la lleve la ansiedad. No, esa palabra tiene que ser tuya, es mía. Dios me habló, la pongo por obra, hago algo con ella. Y no puede hacer una revelación temporal. La palabra de Dios no es temporal, la palabra de Dios es eterna. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y mira cómo dice aquí, esa palabra te garantiza. Aquí Dios en su palabra escrita te garantiza. Es una garantía de Dios. Escrito está. Es una garantía. Dios no es mentiroso. Es una garantía de que Él cumplirá esa promesa, de que Él cumplirá esa palabra, de que Él cumplirá aquello que te dijo que iba a hacer. Tenemos que tener esto en cuenta. Dios no es mentiroso. Dios está listo para hacer algo en tu vida. Dios está listo para hacer un milagro. Dios está listo para traer una sanidad. Dios está listo para provocar una provisión. Dios está listo para cambiar y transformar tu vida. Dios está listo para restaurar. Dios está listo para salvar. Dios está listo para liberar. ¿Estás listo tú para recibir? ¿Cuánto depósito de esa palabra hay en ti? ¿Cuánto de esa palabra está produciendo ahora algo en tu espíritu? ¿Cuánto de esa palabra ahora mismo se está moviendo, está en acción en tu espíritu, dándote forma? Necesitamos ese poder en acción. Necesitamos esa palabra en acción. Necesitamos que ese pan de vida, ese verbo que descendió del cielo, esté haciendo algo nuevo en nosotros día a día, cambiándonos, transformándonos, llevándonos, ¿verdad? De un nivel de fe a otro nivel de fe, enseñándonos algo, enseñándonos a confiar en Él, mostrándonos la fidelidad de Dios, revelándonos su verdadera identidad como Padre, revelándonos su verdadera naturaleza como Dios. Tú y yo necesitamos que esa palabra se esté moviendo en nuestro espíritu, haciendo algo. Y cuando esa palabra comienza a arreglar, recuerda como te dije que esa palabra y dijo Dios, quiere decir, es la palabra hebrea davar, que quiere decir arreglar con palabra, tomar esa sustancia bruta y hacer algo nuevo. Cuando tú empiezas a decretar esa palabra en tu vida, que es la voluntad perfecta de Dios. Ay, pastora, ore por mí, no sé cómo orar por esto. Lo único que tienes que orar, Señor, haz tu perfecta voluntad en mi vida. Y empiezas a decretar esa palabra sobre tu vida. Señor, dice tu palabra esto, hecho está en mi vida. Empieza a decretar esa palabra sobre tu vida. Y ¿sabes qué? Algo va a suceder. Esa palabra empieza a arreglar lo que está torcido, empieza a enderezar aquello que está mal y empieza a poner orden en tu vida. El caos desaparece. Dice que, ¿verdad? Dice la escritura que todo estaba, ¿verdad?, en caos. Dice que estaba desordenado y vacío todo, pero vino la palabra de Dios, y vino la palabra de Dios y trajo orden. Vino la palabra de Dios y trajo orden, trajo, ¿verdad? Se fue el caos, trajo luz, se fue la oscuridad. Eso es lo que hace la palabra de Dios, trae luz a tu vida. La oscuridad, las tinieblas tienen que retroceder y entonces empieza a traer orden en todos los niveles de tu vida, orden en tu casa, orden en tu espíritu, orden en tu alma, orden en tu trabajo, orden en tu matrimonio, orden en tus hijos. Eso es lo que hace la palabra escrita de Dios. Necesitamos de esa palabra en nuestra vida. Una palabra que traiga orden, que traiga acuerdo, ¿verdad? Una palabra que haga algo diferente. ¿Por qué? Porque hay un poder. Y dice la escritura, escucha bien,
Esto es importante porque Dios dice que viene, esa palabra viene para ti y tiene el poder para prosperar, apresurarla y ponerla por obra. Eso es lo que hace Dios cuando tú le crees esa palabra. La apresura y la pone por obra. Pero tú tienes que creerla. Tú tienes que confiar en Dios, en su fidelidad, en su bondad, en su magnificencia. En este día quiero que le creas, ¿verdad? Que le creas a la palabra. Dios, la palabra de Dios es una garantía de lo que Dios va a hacer si nosotros le creemos a Dios. Si tú y yo le creemos a Dios, tenemos una garantía. Esa es su palabra. Así que ahora yo quiero terminar un poquito, recordarte, sí, tú y yo debemos vivir por la revelación de la palabra de Dios, pero también debemos vivir por la palabra, por el logos, la palabra escrita de Dios. No hay nada malo en recibir una palabra profética, pero necesitamos recibir de ese logo, ¿verdad? Y esa palabra profética siempre tiene que estar respaldada por la escritura. Y recuerda que Dios siempre va a hacer algo, que la palabra de Dios contiene poder creativo para producir un milagro, para producir lo que tú y yo necesitamos. Es una garantía. Tenemos que pelear con esa palabra porque ahí está contenido todo lo que tú y yo necesitamos. Amén. Y antes de que podamos irnos, yo quiero en esta noche dejarte saber si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, si nunca has hecho una oración, ¿verdad? Para cambiar tu destino, para que ese pan de vida que descendió del cielo, ese verbo que se hizo carne, venga a ser parte de tu vida. Yo te pido ahora que tomes una decisión, la decisión de venir a los pies de Cristo, la decisión de cambio, la decisión de hacer algo nuevo y diferente con tu vida. Solo Él puede cambiarte, solo Él puede transformar tu vida, solo Él puede cambiar tu circunstancia. Así que en el nombre de Jesús en este día yo te pido, toma esta decisión, no dejes pasar la oportunidad. Él toca la puerta y Él quiere entrar, así que ahora en el nombre de Jesús yo quiero que entiendas que en este medio de esta crisis, en medio de esta circunstancia, solo hay un camino, solo hay una verdad y solo hay alguien que puede proveer vida, y es Cristo Jesús. Cuando tú le haces el Señor de tu vida, Él viene a proveer todo lo que te haga falta. Así que si en esta noche tú tienes necesidad de Él, si tú reconoces que necesitas que Cristo venga a proveer esa vida, a traer todo lo que te haga falta, pues ahora mismo haz esta oración conmigo. Es una simple oración que va a cambiar tu vida. Simplemente repite conmigo: Señor, reconozco que he pecado, reconozco que te necesito. Jesús, ven a mi vida, cambia, transforma. Gracias por recibirme, gracias por la vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta simple oración, déjanoslo saber. Queremos conocer tu nombre, queremos saber desde dónde te comunicas con nosotros, queremos darte la bienvenida al reino, y si es posible, pues conectarte con una iglesia si no estás acá en la ciudad de Miami, pero queremos que sea que pues puedas seguir edificando tu vida por medio de la palabra. Así que te bendigo donde quiera que te encuentres, y si hiciste esta oración, pues déjanoslo saber.